Hola, ¿qué tal, profes? Muy buenas tardes. Eh, pues sean bienvenidos a esta videoconferencia. Aprovechando los recursos tecnológicos, pues podemos estar conectados todos nuestros planteles de Grupo Z. Y bueno, pues sean bienvenidos a esta videoconferencia que es el aprendizaje basado en proyectos en la formación real. Cabe mencionar que esta videoconferencia es una pequeña parte de lo que algunos de nuestros planteles les espera y algunos otros ya hemos comenzado a trabajar, ¿no? Para ello, quiero iniciar compartiendo un objetivo de esta videoconferencia y dentro de ello, pues es reflexionar con ustedes sobre el valor del aprendizaje basado en proyectos. Por ahí ya habíamos tenido un curso de metodologías activas, el ABP, conocido por sus siglas, es el aprendizaje basado en proyectos, es una metodología activa que permite que el proceso de aprendizaje sea centrado directamente en el alumno, ¿no? Y es decir, esto permite conectar contenidos escolares con la formación real. De cierta manera, pues esos conocimientos adquiridos que se obtienen de una manera sin darnos cuenta, de una manera inconsciente en la vida cotidiana, pero que generan grandes resultados funcionales, útiles y duraderos en los estudiantes. Yo sigo citando esa frase de este sociólogo pedagogo, que determina que la educación es la vida misma, y es muy cierto, ¿no? Por ahí lo comentaba en algún curso. Resulta interesante porque, claro, la educación se ha tenido que burocratizar, ¿no? Ha tenido que tener procesos, sistemas y demás. Sin embargo, creo que la educación sigue siendo la vida misma. Estamos preparados para la vida, estamos aprendiendo en la vida, estamos preparados dentro de la vida y creo que va sobre el mismo eje, ¿no? Todo lo que tiene que aportar la educación es para la vida misma, desde el ámbito procedimental, conceptual y actitudinal, que a veces inconscientemente como docentes estamos generando o tenemos que generar. Y bueno, yo quiero iniciar esta conferencia con una pregunta. A lo mejor en este momento no es posible interactuar, sin embargo, quiero que ahí donde usted está como docente reflexione sobre la siguiente pregunta. ¿Qué han aprendido ustedes en la vida sin haberlo estudiado en un salón de clases? Creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes respuestas. Yo siempre he pensado que es mínimo el porcentaje que la escuela aporta para la vida de nosotros. Y me refiero porque a veces cuando el aprendizaje es intencionado, el docente lo plantea, el alumno no lo recibe, y una de las partes importantes y requisitos importantes de que el alumno desea aprender, que quiera aprender, es un punto importante. Si el alumno no quiere aprender, aunque el docente genere las mejores estrategias, pues no va a funcionar, ¿no? Y al final del día las estrategias buscan motivar, atraer, captar la atención del alumno. Y de esta manera nosotros podemos, pues, sobrellevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero es, regresando al punto de partida, respondiendo a la pregunta, para mí, el, el porcentaje es mínimo de lo que aporta realmente la escuela. Creo que lo demás nosotros lo aprendemos, ¿no? Por la práctica, por la necesidad. Creo que hasta el momento que vemos la situación, hasta problematizar la práctica, hasta que vemos la situación, la necesidad, pues algunos de nosotros llegamos al aprendizaje intencionado, ¿no? Y luego pasa, ¿no? En la experiencia propia, que a veces, ay, eso sí me lo enseñaron, ya no lo sé, pero existe la noción, lo podemos investigar, podemos entender, podemos generar un ámbito autogestivo, de autoaprendizaje, autodidacta, y es cuando llegamos a la información y se cumple con el propósito del aprendizaje. Y bueno, creo que cada uno de nosotros ahora teniendo nuestra respuesta, pues podemos darnos cuenta, pues que la escuela no lo enseña todo, ¿no? La escuela es un pequeño lapso, la escuela es un pequeño fragmento, la escuela debe de inspirar, debe de motivar, claro, si lo analizamos con otros teóricos vamos a compartir diferentes ideas, pero la escuela es un puente que inspira, motiva, confirma los conocimientos, ¿no? Claro, hay conocimientos que tienen que ser exactos, ¿no? Por eso tenemos procesos de acreditación para la obtención de un título, es obvio, ¿no?
Si la persona no lo acredita, técnicamente no debería de acreditar, no debería de pasar, no debería de obtener el título por falta de conocimiento y de preparación. Y bueno, algunos de nuestros niveles superiores vienen acompañados de las prácticas profesionales, de la estadía profesional, de los servicios sociales, precisamente pues para pragmatizar estos conocimientos, ¿no? Nada como el alumno se enfrente a un escenario real. Y es donde nosotros como docentes ya no tenemos control, ¿no? Por ello vamos a analizar este ABP, ¿no? Precisamente el ABP responde a esto, ¿no? Vámonos por partes. ¿Qué entendemos por formación real, no? Eh, Hablamos de formación académica, que es la que se reafirma en las escuelas, formación educativa, formación personal, formación socioemocional, pero hoy queremos hablar de la formación real. La formación real es aquella que nosotros obtenemos a través de la experiencia cotidiana. Es prácticamente la parte teórica y la parte práctica. No es lo mismo que yo estudie el concepto de respeto a que el concepto de respeto yo lo tenga que llevar a cabo, ¿no? Bajo una circunstancia. Eh, la escuela no es tan distinta o las escuelas no deben de ser tan distintas como funciona la sociedad. Hay algo que yo siempre lo remarco a mis alumnos, ¿no? Si nosotros lo analizamos, dentro de las escuelas deben de existir normas, lineamientos, ¿no? Sanciones. Y a veces nos encontramos con los alumnos de educación superior. ¿Cómo va a poner un reporte? Estamos en la universidad. Cuando tú salgas del ámbito educativo que se llama universidad, te vas a enfrentar que si tú tienes una actitud, una conducta inadecuada, que transgreda la ley, que vaya en contra de los principios éticos, morales y constitucionales, vas a tener que tener una sanción. Y de esa misma manera funciona el escenario real. Y aquí nosotros, hay una imagen que recuerdo, que nosotros como docentes podemos tener todas las consideraciones con los alumnos, pero el ámbito real, el ámbito laboral, no los va a tratar como nosotros quisiéramos, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta que el alumno que sacó 10 en todas las materias, pues no tiene las habilidades que el de 5 o 6 que siempre, ¿no? Era muy, ¿cómo decirlo? Muy convencedor de la palabra, muy docto de la palabra, ¿no? Era bueno para convencer, ¿no? Era una habilidad. Ahorita recuerdo un libro, Cómo influir en las personas y ganar amigos, si mal no recuerdo. Y una de las introducciones que determina, pues es que precisamente el éxito de las personas se mide por las relaciones personales, ¿no? Dice, realmente las relaciones personales atribuyen mucho porque nos podemos conocer, podemos interactuar y dentro de ello, pues, ¿por qué no? A lo mejor hasta referir, ¿no? Recomendar. Y bueno, cuando hablamos de la formación real, pues hablamos de este sentido, ¿no? Todo lo que nosotros obtenemos sin darnos cuenta, se comienza a ver la necesidad del conocimiento, el ensayo, el error. A veces, pues, que quisiéramos que los alumnos no se equivocaran, pero es necesario. E incluso nosotros como profesionales hoy en cualquier área, mecánica, gastronomía, belleza, cualquiera de nuestras áreas, es importante que nosotros lleguemos al punto de equivocarnos para determinar en qué podemos mejorar. Realmente equivocarse se convierte en una oportunidad de mejora continua. Y bueno, la formación real es aquello que los alumnos van obteniendo con sus experiencias. Eso nosotros no lo podemos determinar específicamente. De hecho, muchos de nosotros no nos damos cuenta que nuestras clases son funcionales por ese tipo de cosas, ¿no? O que a los alumnos les gusta nuestra materia por ese tipo de cosas, por enfrentarlos a la realidad, por ponerles retos y demás, ¿no? Y bueno, vamos a ir adentrando esa parte. Una vez que queda clara la formación real, vamos a analizar con detalle ciertos elementos, ¿no? Quiero mencionar un ejemplo, ¿no? Dice una frase, la vida nos enseña cuando no nos damos cuenta, pero sí cuando más lo necesitamos. Y bueno, por ahí coloqué algunos ejemplos, ¿no? Cocinar, hay personas que no estudiaron dentro de una cocina, pero dominan muy bien las cocinas, ¿no? El ámbito de cocinar, son muy buenos, ¿no?
O la resolución de conflictos. Nunca fuimos a una escuela para que nos enseñaran a resolver conflictos específicamente. Pero hay personas que lo saben mediar de una manera muy buena, muy agradable, ¿no? Tienen mucha autorregulación emocional, alcanzan muchos niveles, etcétera, etcétera, ¿no? Cambiar un foco, cambiar una bombilla, ¿no? Quiero que nos demos cuenta que son elementos que son necesarios en la vida y que no nos enseñan como tal en el ámbito educativo formal. Esto se va obteniendo, es como ¿cómo decirlo? Una malla oculta donde los alumnos gestionan ese aprendizaje sin darse cuenta y que algunos de nosotros seguimos aprendiendo. Como docentes estamos conscientes que aprendemos del alumno. Hay cosas que aprendemos de ellos, su manera de hablar, su manera de conducirse. A veces ya como docentes ya sabemos identificar ciertas cosas, ciertos elementos de los alumnos y decimos, no, como que esto no. Ya sabemos discernir, intuir entre lo que es correcto y lo que no es incorrecto para ellos, ¿no? Cambiar una llanta. Yo recuerdo mucho una ocasión, la primera ocasión que tuve un carro, pues sí, con tapones, ¿no? Y ahora ya lo veo, es muy sencillo, pero para mí fue difícil porque yo decía, ¿cómo voy a cambiar la llanta? Viene el tapón y si lo rompo, cosas de esa índole. Y me puse a ver un video en YouTube, ¿no? Después cuando esa primera ocasión fue un tormento, me tardé 1 hora y media ver un video, cambiarla, no podía, tratar de desatornillar. Después con el tiempo me ponía meta, ¿no? Se ponchaba la llanta, decía, 5 minutos tengo que resolver ese problema, ¿no? Me paraba, lo hacía, ya lo dominaba, ya conocía, ¿no? Son elementos que no nos enseñan, ¿no? Formalmente. Por ahí coloqué una imagen, tiene que ver también con el liderazgo, en el sentido importante, el liderazgo, pues hay personas, si lo analizamos, pues son líderes natas, no innatos, nacen siendo líderes, no fue necesario que se les constituyera como líderes, sino que su palabra, sus acciones se convierten a las personas a su entorno en sus seguidores, ¿no? Por eso, regresando a la frase, la vida nos enseña cuando no nos damos cuenta, pero sí cuando más lo necesitamos. Por ello, es importante que pedagógicamente llevemos este tipo de situaciones al aula, que nosotros las convirtamos en experiencias, que en vez de durar 4 o 3 horas escribiendo un texto, un resumen, nosotros hagamos que el alumno llegue a la información de ese resumen, que él distinga que la necesita. Vamos a adentrarnos a qué es el ABP. El aprendizaje basado en proyectos, ¿no? En primera debemos de considerarlo, hace un momento lo decía, es una metodología activa, un camino, una estructura, una estrategia, una forma de trabajo que está centrada en el estudiante. Ojo, este ABP cambia el papel totalmente del docente y el estudiante. Cuando el docente en la educación tradicional era el que sabía todo, era el que hacía todo, ahora vemos que el estudiante es el que toma el papel de su aprendizaje. Y miren, si nosotros generamos estudiantes que aprendan a aprender, estamos del otro lado. Van a poder sobrevivir sin nosotros. Y aquí es muy importante porque generalmente decimos la escuela hace el alumno. No, el alumno hace la escuela. Ha habido uno de nuestros planteles, algunas de nuestras escuelas que han sobresalido y es por el desarrollo de los alumnos. A veces, y se oye drástico, ¿no? Pero a veces ni por nosotros como docentes, ¿no? Fíjense que este ABP lo hemos planteado en plantel NESA. Prontamente les estaré compartiendo resultados, un video de resultados. Estamos preparando, ¿no? esos resultados. Pero resulta muy interesante, ¿no? Porque en su momento algunos docentes compartían, decían, es que no lo van a saber hacer, es que yo no, y a veces como docente ni uno como docente lo sabe hacer. Pero es sorprendente lo que pueden llegar a hacer los alumnos si tienen la intención, porque ellos lo investigan por sus medios, tienen familiares que se dedican al área, tienen conocidos que se dedican al área, tienen medios de comunicación donde buscar la información. Y es sorprendente
porque ellos alcanzan ese nivel metacognitivo, alcanzan ellos a aprender de una manera autónoma, de modo que lo practican, ven la necesidad y lo hacen, ¿no? Eh, Les comparto, ¿no? Brevemente, estos compañeros, tenemos un equipo de alumnos que ellos decidieron ensamblar un go-kart, ¿no? Ellos dijeron, nosotros no nos vamos a complicar, vamos a hacer un ensamble, ¿no? Pero en el proceso de la compra, en el proceso de las piezas, todo eso, pues han aprendido mucho, ¿no? Han aprendido y han visto la necesidad de leer con atención, demás, bajo esos errores que ellos tuvieron. Lo más interesante es que el papel del docente solamente funciona como motivador, guía, y ellos tienen que generar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el ABP se basa en la práctica y esta práctica se convierte en un puente entre la escuela y la vida. Esa práctica es la que ellos generan, es lo que ellos determinan inmediatamente, ¿no? Y bueno, en otro momento, pues el método escolar es un método escolar más parecido a la vida misma. Claro, hay ciertos elementos, ciertos lineamientos, es muy cierto, eh, pero es la manera de problematizar realmente al alumno, ¿no? Ahora, el ABP se puede manejar de diferentes maneras. Puede ser una organización grupal, una organización en equipos, puede ser en una materia. Más adelante vamos a compartir una conferencia de la multidisciplinaridad o la interdisciplinaridad, ¿no? Ahora podemos juntar materias. Lo que se ve en química se puede ver en matemáticas, lo que se puede ver en matemáticas se puede ver en tal materia, ¿no? X. Cada una de las áreas puede contribuir a un proyecto. Y miren, docentes, hace un momento les decía, este es el caminito a un proyecto es el caminito a algo que queremos implementar en nuestros planteles. Por eso, la invitación de hoy es despertar el interés en usted para que pueda llevar a cabo el ABP. Y que en un momento el ABP se puede implementar a nivel escolar, ¿por qué no? A nivel grupal, ¿no? Y después de nivel grupal, que se lleve a nivel escolar, ¿no? Vamos a trabajar entre planteles, vamos pues sí, ¿por qué no? Competir entre planteles por nuestros ABP, ¿no? Claro, es una proyección a un largo plazo a lo mejor, un mediano plazo posiblemente. Sin embargo, tenemos que tomar acciones ya para comenzar a implementar esto, ¿no? Hoy la invitación es que usted se atreva a hacer cosas nuevas, porque la sociedad está cambiando. Es un proceso de cambio constante. Y a veces debemos de estar conscientes. Somos buenos profesores para un grupo, pero para el otro, no, es que ya no me gusta su manera de enseñar. Tiene que ver directamente con ese cambio. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar, es donde nosotros tenemos que ingresar bajo ese esquema. Por eso, docentes, la invitación es despertar el interés de este ABP, mostrarles que tiene sus beneficios, tiene retos, claro que los tiene, porque a veces pareciera ver que en la organización del alumno no hay resultados. Y ahorita vamos a hablar de los resultados y proceso, ¿no? En otro momento, el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, es un método que se centra en hacer, en resolver, en crear, en enfrentar retos reales. Qué interesante, porque al final del día el alumno se va a enfrentar a retos reales, ¿no? Fíjense que tenemos problemitas con un grupo acá en ESA, un grupo constantemente de convivencia, el grupo se había fragmentado, ya era muy pesado el ambiente porque tú me hacías, yo te decía, nos aventábamos indirectas, el trabajar en equipo era como que, ay, y otra vez con él, ¿y por qué con él, profe? ¿No? Ese tipo de cosas negativas, y ustedes sabrán que es difícil trabajar en un grupo así, ¿no? Y bueno, fue en bachillerato tecnológico, precisamente en máquinas de combustión interna. Entonces, este grupo precisamente dije, vamos a trabajar algo transversal, ¿no? Porque teníamos el problema de que a lo mejor motivación, la falta de interés en las materias, ¿por qué no? A lo mejor un índice de reprobados por ahí un tanto complejo. Y entonces cubrí, ¿no? Mi temario, les daba ciencia, tecnología, sociedad y valores. Viene un tema correspondiente ahí al desarrollo científico y al acceso científico para toda la población.
Estaba platicando con ellos y un día, este, determiné y dije, vamos a hacer un proyecto, ¿no? Todavía nos quedaban 2 semanas de clases, 2 semanas de clases. Yo ya había cubierto mi programa y de ahí dije, ¿saben qué? Vamos a hacer algo, ¿no? Tenemos tiempo, vamos a hacer un proyecto. Y les comencé a introducir, ¿no? En primera, en el ámbito laboral. Ellos iban en quinto, van a pasar a sexto, ahorita están en sexto, en unos meses, en un mes ya están fuera de la escuela. Y, y les comenté, ¿no? El ámbito laboral funciona así, ¿no? Aunque no te guste con quién trabajas, te toca trabajar. Comencé a introducir esa parte, ¿no? Y con ello cerré el discurso con la invitación. Por ello vamos a hacer un proyecto, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? No sé cómo lo van a hacer. Ustedes lo tienen que investigar, ustedes lo tienen que hacer, ¿no? Yo solamente los voy a supervisar. Yo no soy mecánico automotriz, yo les decía a ellos, ¿no? Yo soy pedagogo, ¿no? Mi área es diferente y demás. Pero algo sí puedo hacer, es echarte porras, es motivarte, es supervisarte, es apoyarte, ¿no? Cosas de esa índole. Y comenzamos a trabajar con ello. Y bueno, los resultados nos sorprendieron, ¿no? Porque en primera yo les decía, se tienen que organizar, hay que ser objetivos y profesional. A lo mejor el compañero es muy bueno en eso, pero me cae mal, pero es muy bueno en eso, a él le toca, a él le voy a atribuir su trabajo. Ahora, seamos honestos, cada uno de nuestros alumnos va para diferentes ejes, va para diferentes ámbitos. No podemos ser tan cerrados y esperar que todos aprendan lo mismo en el ámbito técnico, en el ámbito profesional. No podemos esperar lo mismo de ellos. Tenemos que considerar impulsar las grandes o las pequeñas virtudes que tengan, las tenemos que impulsar. Y eso se vuelve muy interesante, porque cuando el alumno se siente valorado, se siente motivado, se siente considerado, valorado, y podemos dar ese plus para que el alumno precisamente pueda destacar, ¿no? Y bueno, comenzaron a trabajar de una manera informal, ¿no? Yo por más que quise dirigirlo, saben que tienen que escribir. Lo primero que vamos a hacer hoy, les dije, vamos a asignar roles, vamos a votar por una, yo les llamo así, mesa directiva. Ellos van a coordinar este proyecto, ellos van a supervisar este trabajo. Si es necesario invertir dinero, tenemos que invertir dinero y debe de haber un tesorero que se va a encargar de administrar y darnos cuenta, ¿no? Porque así, yo les decía a ellos, así funcionan las empresas. Y ellos comenzaron, ¿no? La primera semana comenzaron a preguntarse cómo lo vamos a hacer, comenzaron a preguntar con los profes, comenzaron a investigar, encontraron algunas tesinas de ingeniería para hacer como tal el go-kart, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? A la semana ellos ya habían resolvido, ya habían encontrado una cuatrimoto pequeña. Ellos decidieron cortarla y trabajar bajo el chasis, ¿no? Adecuaron con ciertos elementos, comenzaron a trabajar en ello. Eso es lo que tiene la BP, evaluar el proceso, considerar el proceso como un proceso de aprendizaje. Y ellos comenzaron a trabajar, ¿no? Ellos solitos se dieron cuenta que no era tan malo trabajar en grupo, trabajar en equipo cuando realmente se hacían las cosas. Y entonces ahora invitaban que al que no se integrara, que se integrara. Claro, es importante destacar, no en todo hay éxito. En el proceso se encontraron con cambios de ideas, con cambios de expectativas, con los que no colaboraron, con los que no querían, pero ellos solitos afirmaron lo que querían lograr. Y bueno, precisamente en esta semana lograron terminar pues este proyecto, ¿no? Claro, no les puedo decir que es el mejor proyecto, no les puedo decir que es la manera más viable, sin embargo, el proceso que ellos vivieron durante estos meses fue equitativo, ¿no? Y aunque parecía ver que había momentos que no trabajaban, pues realmente estaban buscando la comunicación, estaban buscando la armonía. Eso es lo que el ABP atribuye. Vamos a verlo. ¿Cómo el ABP potencia la formación real? Número uno, un pensamiento crítico, porque cuestiona, pero ¿por qué lo vamos a hacer así entre grupo o entre equipo? ¿Por qué lo tenemos que hacer así? ¿Por qué no de esta manera? Analizan. Pero ¿saben qué? Yo pienso que lo podemos hacer así porque funciona así. Eso es muy interesante. Se genera un pensamiento crítico. En la parte de la organización se exponen ideas. A ver, no te entiendo. A ver otra vez.
ellos solitos. Miren, estamos analizando elementos ocultos que nunca nos habíamos a lo mejor prestado atención, que se tienen que trabajar y generar de una manera intencional en la escuela, pero que el ABP permite que se desarrollen de una manera inherente, sin darnos cuenta, sin decirles, se tienen que organizar, ¿no? A veces cuando se impone algo cuesta trabajo, ¿no? Hay que enfrentarlos, que ellos se den cuenta de lo que es necesario. Y a veces entre no te entiendo, no entiendo tu idea. No, mira, así, y comienzan a desarrollar una explicación. Ah, ya te entendí, logramos mucho. Trabajar en equipo, se escuchan, se coordinan, se cooperan. No, ¿sabes qué? Tú hazlo. No, 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 a mí me sale, mejor yo lo hago. No, mejor fulano, no has hecho nada. Oye, ¿lo puedes hacer? No, que sí. Coordinación. Y dentro de ello, de la mano, pues va directamente la comunicación. Exponen ideas con claridad, ¿no? La creatividad, la autonomía, toman decisiones propias y a veces hasta ellos lo dicen, no, tuve que hacerlo así, tuve que generarlo así. Miren, lo hicimos así, ¿no? Ellos alcanzan este nivel. Estas competencias no solo se aprenden, estas competencias se viven, se vuelven parte de la persona, comienzan a generar esa formación real, ¿sí? Y bueno, es la manera en cómo potencia la formación real. Así van a sobrevivir nuestros alumnos. Allá afuera así van a sobrevivir. Y bueno, ahí vuelve, ¿no? No solo se aprende, se vive, se vuelve parte de la persona. Y de idea principal del ABP, el ABP, el estudiante no repite información, no es memorístico, no se la pasa haciendo un resumen de 2 horas. Con el ABP, el estudiante lo transforma en solución. Profesor, pero ¿cuál es el rol? ¿No? Porque aquí es importante. A veces incluso hasta unos directores han dicho, pero es que están haciendo proyectos, no hace nada el profe. No, espere, porque hay un rol del profesor, ¿no? Hay un rol especial del profesor. Y número 1, vamos a comenzar como en las manecillas del reloj. Fortalecer, ser observador, preguntar, retroalimentar y orientar. Ese es el rol del docente. Tiene que observar y tiene que preguntar, ¿qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿No? En mi experiencia con el go-kart yo les decía, ¿para qué es esto? ¿Y esto cómo funciona? ¿No? Y yo les decía a ellos, y me decía, ¿cómo ve? No, yo no sé, ustedes saben, ustedes son los que me tienen que responder. Y lo hacían, eso era lo sorprendente. Y yo les decía, no, yo pienso, y yo les decía, yo pienso, no les estoy imponiendo, ustedes considérenlo. Y entre ellos decían, ¿sabes qué? El profe tiene razón, ¿no? Hay que hacerlo así. Y ya comenzaba otro, comenzaban a generar ideas, lluvia de ideas. Una lluvia de ideas que no era intencionada, que no les decía, instrucciones, hagan una lluvia de ideas. No, ellos solitos veían la necesidad de tener que hablar, de tener que comentar y orientar. ¿Saben qué? Les falta poco tiempo. ¿Saben qué? Les queda poco tiempo. ¿Saben qué? Háganme un registro, ¿no? Vayan llevando el control del avance, etcétera, etcétera. Porque el docente trabaja como guía facilitador, ¿no? ¿Saben qué? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Sabes cómo lo podemos investigar? ¿Sabes qué? ¿Por qué no ha sido un taller? ¿Sabes por qué? O sea, ese tipo de elementos se convierte en importancia, ¿no? Y bueno, esto es un claro ejemplo de habilidades de la vida, ¿no? A ver, tú eres bueno para eso, tú eres bueno para dibujar, haznos un boceto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de gastronomía, pues lo mismo pasa. Hay alumnos, profesores, hay alumnos que son muy buenos en las relaciones públicas, ¿no? Y comienzan a ver, oigan, chavos, ya encontramos un trabajo, ¿no? Vamos a trabajar en una banquetera, vamos a hacerle esto a la banquetera, cosas de ese índole, ¿no? Comienza a ver ciertos elementos que van a beneficiar el proceso de aprendizaje del alumno. Ahora, el rol del docente es un evaluador del proceso. Hay que evaluar el proceso. Hay que evaluar el proceso. Hay que evaluar el hecho. ¿Ya lo lograron? ¿Ya se organizaron? Miren, el resultado pudiera ser un tanto complejo, pero yo les voy a decir algo. Ni nosotros hemos hecho cosas a veces que les pedimos a los alumnos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Cuando terminaron su proyecto, los muchachos decían, pues ahí quedó. Digo, ¿cómo? Quedó sorprendente, porque nunca lo habíamos hecho. ¿O tú pensabas hacerlo? No, pues no. Entonces quedó sorprendente, ¿no? Y ellos solitos dicen, bueno, pues sí, ¿no? Por no hacerlo, nunca lo habíamos hecho y hoy lo hicimos, pues es bueno, ¿no?
Ese tipo de elementos son los que benefician este proceso, ¿no? Y bueno, el reto aquí, pues alguno de los retos que debo comentar es que el alumno experimente, se equivoque y solucione, ¿no? Y a veces, profesor, tengo un problema, ¿cómo lo van a resolver? ¿Cómo lo van a resolver? A ver, díganme. Ellos tienen que encontrar la solución. Pero si como docente volvemos al punto de partida, soy el docente y les tengo que dar todo, pues no está funcionando el EVP. Ahora, usted en su materia, no es necesario que haga un EVP grande, un proyecto grande. Puede ser una maqueta, puede ser un video. Van a hacer un video. Y alguien decía, pero es que, ¿qué puede apropiar un video? Es que no es el resultado, es el proceso. Porque se organizaron en el video, eligieron al que tenía que hablar, el que sabe escribir redactó el guión, ¿no? Es un proceso lo que podemos evaluar. Y el resultado puede ser sorprendente, ¿no? Podemos lograr mucho. Les repito, no es necesario que apliquemos un proyecto grande como la dimensión que yo les decía, ¿no? Realmente son proyectos muy básicos de los cuales podemos iniciar, experimentar y ver resultados. Claro, es importante, ahorita lo voy a comentar, es importante considerar que necesitamos un instrumento de evaluación para medir el conocimiento del alumno. Es importante, donde él tenga una guía y orientarlo en qué es lo que queremos perseguir, ¿no? Y bueno, este es el rol del docente. Uno de los elementos que quiero agregar en la parte del rol del docente es que tiene que ser un diseñador de experiencias de aprendizaje. No solamente es que hagan, sino que ellos simulen, repliquen problemas reales que los estudiantes podrían enfrentar en su vida personal o profesional. En gastronomía, si les ponemos la creación de un plan de negocios. En gastronomía, la materia de recursos humanos que algunos de nuestros planes de estudios cubren, ¿no? Háganme un plan de capacitación. Yo les digo a los alumnos, qué interesante, también cubro en gastronomía, y yo les digo, es interesante que tú pongas en tu CV, sé diseñar un plan de capacitación, ¿no? Tenemos alumnos más preparados, alumnos más, ¿cómo decirlos? Preparados a enfrentar la vida real, ¿no? Porque sabemos que a veces cuando uno se inserta, o, ¿cómo decirlo? Sí, se añade al ámbito laboral, pues a veces no encontramos nuestro puesto que quisiéramos, ¿no? O a nadie nos dieron el puesto que ya queríamos a la primera, ¿no? Algunos de nosotros tuvimos que vivir un proceso. Y dentro de ello yo les decía, tienen que saber hacerlo, ¿no? Entonces, hacer un plan de capacitación, hacer un plan de negocios, hacer una investigación de mercado, hacer o diseñar una oferta turística, son experiencias, ¿no? El hacer que ellos presenten como si fuera su examen profesional es un reto, que hablen, que se organicen, que tengan la noción de cómo presentar las cosas. Eso es importante, eso es importante. Por ejemplo, en vez de enseñar solo la teoría de motores, diseñar un proyecto donde el alumno diagnostique y proponga soluciones a una falla real de un vehículo. Eso es importante, ¿no? Creo que muchos de los profesores de mecánica se pueden identificar en esta área, ¿no? Porque sí, problematizarlos al ámbito real, ¿no? Y yo he visto que muchos profesores de mecánica dicen, chavos, tiene su carro una falla, tráiganlo, vamos a arreglarlo, ¿no? Claro, el tiempo, el recurso son elementos diferentes, pero no es algo que no se pueda considerar, ¿no? Realmente es válido. Si nosotros lo analizamos en la parte del plan de estudios o del programa de estudios de su materia, podemos ver que sí cubrimos ciertos elementos, ¿no? Y si no, pues podemos adecuarlos, podemos hacer adecuaciones, siempre y cuando estén justificadas ante nuestros directores, ¿no? Y vuelvo al punto, la escuela se vuelve un puente para el ámbito real, para el ámbito profesional, ¿no? Yo sé que en el ámbito de la gastronomía suele ser muy pesado la cocina y creo que aquí algunos chefs lo pueden confirmar porque pues en el ámbito real pues no hay consideración, ¿no? Hay que hacerlo y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y el trabajo es pesado y hay que hacerlo, ¿no? Entonces hay alumnos que se la vivieron en la cocina tan tranquilo y cuando llegan al ámbito real entran en caos, ¿no? Podemos hacer, si hablamos en el proyecto Magno, una competencia, ¿no? Entre estaciones. Algunos de sus planeaciones que revisé de algunos planteles en el cuatrimestre pasado venía algo así, ¿no? Competencia por estaciones. Qué bueno, ¿no? Porque estamos obteniendo algo.
la creación de un platillo, el integrarnos entre materias. Quiero compartirles ese proyecto. Actualmente imparto la materia de Patrimonio Nacional y Regional de México a gastronomía y el compañero, ay Dios, se me olvidó la materia, pero este compañero, trabajamos en conjunto, él está directamente en la cocina y yo creo que era cocina mexicana, si mal no recuerdo. Entonces, yo trabajé con los muchachos, hay una unidad donde trabaja de los productos y sus derivados de México, y pues hablamos de ciertos elementos, ¿no? Elegimos 4 elementos, de ellos tenían que haber hecho un platillo, y me senté a evaluar con él, ¿no? Uno, practicaron con ellos, analizaron mis ingredientes y en la presentación yo les preguntaba, ¿no? Explícame, presenta tu platillo, ¿no? ¿Por qué la vainilla? No, es que la vainilla viene de México, bla, bla, bla. Ese tipo de elementos, en vez de que yo les hiciera 15 cuestionarios de la vainilla, ellos lo llevaron a otra dimensión. Ese es un proyecto que si nos organizamos con otro profesor, trabajamos mínimo los dos. Los chavos se ahorran sus recursos, aprovechan sus recursos en 2 materias, en 2 proyectos. Y eso es lo que podemos, y si nosotros lo queremos hacer y si nos sentáramos a organizar, podemos dimensionarlo aún más. Pero eso ya depende de nosotros, ¿sí? Bueno, ya estoy terminando, profes. Ahora, ¿cuáles son algunos retos y recomendaciones? Pues de enseñar a provocar el aprendizaje, hay que enseñar a provocarlo, que se genere la curiosidad, que se genere la intriga, que el alumno diga, quiero aprender a hacerlo. Podemos iniciar con proyectos pequeños, hace un momento lo decía, ¿no? Ya el profesor de plan de negocios de administración que les deja su maquetita ya es un proyecto. Y todavía le dice, pero en esa maqueta, aunque es una maqueta, quiero que pongan las señalizaciones, quiero que lleve su tubería. Lo estamos llevando a otra dimensión. Y quiero que lleve su cocina de humo y quiero que lleve eso. Y todos esos elementos al alumno lo van a problematizar, ¿no? Podemos iniciar, ya lo dijimos por ahí, tenemos que evaluar el proceso, no solamente el resultado. Y tenemos que fomentar la reflexión. ¿Qué aprendimos, chavos? ¿Qué saben? ¿Qué aprendieron? No, pues esto. Es muy bueno. Y ellos mismos van a reconocer sus retos, ¿no? Es importante que también usemos rúbricas o listas de cotejo realistas para que el alumno sepa qué se le está valorando y que entienda que no solamente es el resultado. Entonces yo les decía a ellos, ustedes pueden ir a comprar su proyecto, ¿no? O sea, yo se los decía de chiste, pueden ir a comprar su proyecto, pero yo me voy a dar cuenta, porque no me vas a saber responder en la presentación final. Entonces, profesores, tenemos que considerar que un proceso de un proyecto nos puede llevar a evaluar y a incitar y a enseñar más de lo que nos imaginamos, más que el aula, más que en lo escrito, más que eso. Si usted es un docente tradicional, hoy le invito a que cambie y que lo experimente. Por ahí vimos el curso de metodologías activas, aplíquelo. Un grupo, haga su experimento, viva la ciencia, aplique la ciencia ahí, en ese grupo, experiméntelo. Vea los resultados, haga una hipótesis, cumpla, vea cuán eficiente puede ser. Si usted no sabe, únase con un profesor, oye, ¿cómo te puedo atribuir al proyecto que estás haciendo? Mira, puedes hacer esto. Profes, eso es todo. Les agradezco mucho su atención a esta videoconferencia. Les agradezco que estén aquí, dijeran los influencers. No olviden darle like, compartir y suscribirse al canal. Prontamente les estaré dando información. Les voy a dejar una infografía que la van a poder descargar aquí en la descripción de este video, que tiene que ver con el proceso de implementación. ¿Cómo pueden implementar el ABP? ¿Sale? Y bueno, pues yo los invito a que lo hagan. Si usted tiene alguna duda y dice, profe, yo quiero hacer un proyecto, pero no sé cómo empezar, no sé cómo aterrizarlo, comuníquese conmigo. Su director tiene mi contacto, algunos de ustedes tienen mi contacto por los cursos MOOC. Contáctenme, yo los puedo ayudar, yo los puedo asesorar. Si usted tiene problemas en cuestión del tiempo para hacer su instrumento de evaluación, yo le puedo ayudar a hacerlo. Usted escríbame lo que quiera hacer, yo le hago el plan escrito y usted lo ejecuta. Trabajemos en conjunto, profes, y vivamos experiencias diferentes, cambiemos el panorama, dejemos de aburrirnos nosotros. Recuerden que cuando aparentemente, aunque el alumno parezca que no aprenda, si está avanzando, algo se está logrando. Puede ser motivación, puede ser actitudinal, puede ser comunicación, todo lo que podamos ver.
son los fantasmas de la educación. Yo les llamo así, los fantasmas. Son los elementos que no vemos, pero que existen y que están ahí y que crecen y que al ratito algún alumno nos lo puede atribuir a nosotros. Profesores, muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo a la distancia. Les agradezco su atención y esperemos prontamente compartir resultados. Prontamente tenemos resultados aquí en la implementación del ABP. Les comparto que es la integración de un módulo de proyecto integrador 1 hora a la semana. El papel del docente es lo que les acabo de compartir y precisamente no es una clase, no es una evaluación, sin embargo hay una evaluación curricular con las demás materias. Más adelante lo vamos a explicar cuando ustedes tengan al alcance este programa. Vamos a trabajar una capacitación de ello y vuelvo a repetir, esta videoconferencia fue pauta de ello. ¿Sale? Entonces, profesores, muchísimas gracias. Que pasen ustedes un buen día, mucho éxito, saludos hasta su plantel.